La historia trata sobre Tran, la jefa de contabilidad que está enamorada en secreto del CEO James, pero él solo tiene sentimientos por Lite Deep, su nueva asistente. Celosa, Tran manipula informes para perjudicar a Deep. Sin embargo, James descubre la verdad y limpia el nombre de Deep, despidiendo a Tran de la empresa. Tras la tormenta, el amor entre James y Deep se fortalece aún más. Si te gustó esta emocionante historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte más contenido interesante. Tran, una joven de 29 años, era la jefa de contabilidad que llevaba casi 5 años trabajando en la empresa maderera dirigida por el CEO James. No solo era experta en su área, sino también hábil, delicada en cada situación, ganándose la confianza de sus superiores y el respeto de sus compañeros. Pero detrás de ese rostro sereno y de esos ojos que parecían fríos, se escondía un corazón lleno de sentimientos ocultos. Tran amaba a James. Ese amor nació de las veces que lo observaba en silencio mientras resolvía problemas laborales, de la admiración por su talento, y de cómo su corazón se estremecía ante esa mirada seria pero siempre dispuesta a escuchar. James no lo sabía, o tal vez fingía no notarlo, que en un rincón de la oficina, había una mujer que día tras día se esforzaba por él, que se quedaba por él, y que nunca había amado a nadie más. Tran nunca se atrevió a confesarlo. Sabía que James era un hombre de principios, que ponía el trabajo por encima de todo. Para Tran, solo con estar cerca de él, trabajar bajo su mando, y verlo cada día, ya era suficiente para calentarle el corazón en medio del ajetreo de la vida. Pero todo se derrumbó una mañana de junio. Al entrar en la oficina, Tran notó un ambiente inusual, todos murmuraban emocionados. El director de Recursos Humanos, sonriendo, anunció: "Hoy damos la bienvenida a una nueva empleada, la señorita Litudie, quien será asistente del CEO James". Toda la oficina aplaudió. Pero solo una persona apretó sus manos con fuerza hasta que le temblaron. Tran observó a la joven que entraba, juvenil, delicada, con una sonrisa radiante. Sus ojos brillaban como estrellas, y cuando James salió personalmente a saludarla, la mirada que compartieron no podía ocultar su cercanía. En ese instante, el corazón de Tran sintió como si alguien lo apretara con violencia. No necesitaba que nadie le dijera nada, ya sabía que entre ellos no existía solo una relación de asistente y jefe. Solo bastaba con ver los ojos de James al mirar a Deep, una mirada que ella jamás había recibido, para saber que el hombre al que amaba ya tenía a otra mujer en su corazón. Todo ese día, Tran trabajó como una máquina. Las risas que venían del despacho del CEO y su nueva asistente le taladraban la cabeza. Se sentía como una sobra, como alguien olvidado en el mismo lugar donde una vez se creyó indispensable. Su orgullo estaba profundamente herido. Los celos ardían en su pecho como un fuego silencioso. No odiaba a Deep, porque Deep solo era quien había llegado después y había sido amada. Tampoco culpaba a James, pues él nunca le había prometido nada. Pero la injusticia que sentía la destrozaba por dentro. ¿Por qué ella, quien había estado junto a James desde los días difíciles, no tenía una oportunidad? ¿Por qué la mujer amada tenía que ser Deep? Esa noche, en su pequeño departamento,
Tran miraba el informe trimestral a medio terminar, con los ojos enrojecidos. No sabía que esos sentimientos oscuros estaban comenzando a devorar su razón, y entonces, pensó en algo que jamás se había permitido pensar: si James eligió a Deep, entonces para conservarlo, Deep tenía que irse. Desde el día en que Deep apareció, Tran dejó de ser ella misma. Seguía sentándose en su escritorio habitual, seguía manipulando los números fríos en su computadora, y aún sonreía con cortesía a sus compañeros como si nada hubiera cambiado. Pero detrás de esa fachada tranquila, se escondía una tormenta que crecía día a día: celos, dolor, resentimiento y una sensación de impotencia que ardía en su interior, consumiendo poco a poco su razón. James, ocupado con nuevos proyectos y constantes reuniones, no notó el cambio en Tran. Deep estaba en todas partes, en las reuniones privadas, en los viajes de negocios, incluso en los almuerzos dentro de la oficina. Para Tran, todo eso era una señal clara de que estaba siendo desplazada, convertida en una sombra en el lugar donde antes se sentía indispensable. Pasó muchas noches sin dormir, no para trabajar como antes, sino para pensar en cómo recuperar lo que sentía que era suyo. O al menos, cómo eliminar a quien creía que se lo había arrebatado. Y entonces, la idea llegó, clara y fría: hacer que Deep cometiera un error, y dejar que James fuera quien la expulsara de la empresa. Tran empezó a planear con precisión. Como jefa de contabilidad, tenía acceso a todo el sistema financiero de la empresa, cada gasto, cada factura, cada informe trimestral. Aprovechó un borrador de informe que Deep había redactado para James y lo copió en secreto. Luego, alteró las cifras clave, manipulando los ingresos y egresos para que pareciera que había una grave mala gestión del presupuesto. Después, usando la cuenta interna de Deep, envió el informe directamente a James. Fue un detalle pequeño, pero suficiente para que todas las sospechas recayeran sobre la nueva asistente. Cuando James abrió el informe y notó los errores financieros graves, su expresión cambió. Al día siguiente, convocó una reunión de emergencia. El ambiente era tenso, casi irrespirable. Tran se mantuvo en silencio, fingiendo sorpresa mientras James cuestionaba a Deep frente a todo el comité ejecutivo. Deep, confundida, temblaba al revisar las cifras. ¿Este es tu informe?, preguntó James, con una voz más fría de lo habitual. Deep asintió lentamente, su voz temblaba. Sí, pero no recuerdo haber ingresado esos números. La sala quedó en silencio. Tran observó todo con aparente calma. Estaba convencida de que su plan había funcionado. Un error así, pensaba ella, bastaría para que James dudara de la capacidad, o al menos del profesionalismo, de Deep. ¿Cómo podría una asistente tan inexperta permanecer al lado de un CEO tan exigente? Regresó a su escritorio con una leve sonrisa. Creía haber recuperado el equilibrio, como si la justicia por fin se inclinara hacia ella, la mujer que había estado al lado de James desde los días difíciles. Pero lo que Tran no sabía era que, detrás de esa actitud serena, James ya había empezado a sospechar. Y no precisamente de Deep, sino de todo el contexto. Todo era demasiado perfecto como para ser simplemente un error.
James era un hombre de principios, meticuloso y extremadamente sensible a cualquier anomalía en el trabajo. Aunque durante la reunión no mostró una reacción evidente, en cuanto terminó, regresó directamente a su oficina y comenzó a revisar el sistema, correos electrónicos internos, registros de acceso y el historial de modificación de datos. No preguntó nada a nadie, ni siquiera a Deep, tampoco llamó al departamento de IT. James quería descubrir la verdad por sí mismo, no solo por el informe erróneo, sino porque confiaba en su intuición. Deep no podía haber cometido un error tan grave. Solo, bajo la luz tenue de la lámpara, su rostro concentrado reflejaba frialdad y determinación. Buscó entre los borradores guardados en el sistema por Deep y, finalmente, lo confirmó: el informe original no tenía errores. Los números que Deep había introducido eran lógicos y exactos. Sin embargo, en el informe enviado a su correo, aparentemente por Deep, había alteraciones importantes. James se quedó pensativo. Luego, revisó el historial de acceso a la cuenta de correo de Deep. Como administrador del sistema, descubrió que a la 1 de la madrugada, una hora bastante inusual, la cuenta había sido accedida desde una IP diferente. Esa IP coincidía con la dirección del ordenador de Tran. Un nudo le apretó el pecho. La decepción fue inmensa, no solo porque Tran había manipulado datos críticos, sino porque alguien en quien había confiado durante tantos años, una persona clave en la empresa, había dejado que los celos la llevaran a traicionar todo. A la mañana siguiente, James convocó tanto a Tran como a Deep a su oficina. El ambiente era denso, pesado. Deep entró con algo de nerviosismo, intentando mantenerse serena. Tran, en cambio, caminaba con aparente calma e incluso con una pizca de arrogancia, como si ya supiera lo que estaba por venir. Pero James fue directo. Colocó dos informes sobre la mesa, uno original y uno alterado. Aquí hay dos informes. Uno fue hecho por Deep, el otro fue modificado. Y sé exactamente quién lo hizo. El silencio cayó sobre la sala. Deep abrió los ojos con asombro, mientras Tran se quedó helada por un instante, aunque rápidamente recobró su compostura. ¿Estás insinuando que fui yo?, preguntó con voz suave. James no respondió de inmediato. En lugar de eso, mostró las pruebas, registros de acceso, dirección IP, hora exacta y los pasos de edición. Todo era irrefutable. Tran sonrió con tristeza. Una sonrisa que intentaba esconder la derrota, pero que aún sostenía un hilo de orgullo. Solo pensé que si realmente la amas, entonces ella debería estar a la altura. Es nueva, inexperta. ¿Tienes idea de cuántos años me quedé esperando una mirada tuya? James la miró, con ojos fríos pero llenos de decepción. Confié en ti, Tran. Pero el amor no se fuerza. Y quien hiere a otros por celos, no tiene lugar en esta empresa. Esas palabras fueron el corte final. Tran se marchó en silencio, sin lágrimas ni excusas. La puerta se cerró tras ella, dejando a James y Deep a solas en la habitación,
en medio de un silencio denso. Deep se giró, intentando ocultar los ojos humedecidos. James se acercó lentamente y le puso una mano sobre el hombro. Perdóname. No debí dejar que esto te dañara. No volverá a pasar. Y en esa oficina, después de la tormenta de los celos, comenzó un nuevo capítulo, uno de confianza, y de un amor que por fin, ambos se atrevieron a reconocer.